Muy buenas noches, estas son las noticias hoy martes 30 de abril de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Quibdó, Cúcuta y Popayán siguen liderando lista de desempleo en el país. El DANE reveló que la tasa de desocupación tuvo una leve reducción durante el tercer mes del año, ubicándose en 10.2%. Tras hundimiento de proyecto que buscaba aprobar el matrimonio igualitario en Colombia, ahora fueron radiadas primeras firmas para abolir el aborto. Ante la registraduría fueron entregadas las 325.000 rúbricas para constituir el comité promotor del referendo. El gobierno nacional confirmó la ampliación de un tramo de la autopista norte y la carrera séptima en Bogotá. Esta avenida tendría doble calzada hasta la salida de la capital. Desde mañana se eliminarán los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. A cambio de ello se cobrará un nuevo impuesto que lo deberán pagar compañías que generan mayores utilidades. Ministra de Transporte Cecilia Álvarez entregó detalles sobre los estudios preliminares para la construcción de la base aérea de Catam, que será trasladada al municipio de Madrid, Cundinamarca. Falleció en Bogotá la menor de 9 meses con síndrome de Down, cuya EPS no habría autorizado intervención quirúrgica necesaria para tratar una complicación cardiovascular. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Un leve descenso tuvo el desempleo en Colombia durante el tercer mes del año, ubicándose en un 10.2%. Según el DANE, la cifra representa 0,2 puntos porcentuales de reducción con respecto a los indicadores registrados durante el mismo periodo del año anterior. Quibdó es la ciudad donde actualmente más personas están sin trabajo. Según datos entregados por el DANE, la tasa de desempleo en todo el país se mantiene estable. Esto al encontrar que en marzo del 2012 el porcentaje fue de 10,4%, mientras que en marzo del presente año la tasa fue de 10,2%, es decir, tuvo una variación del 0,2%. La caída fue 0.2%. Lo que se está notando allí es que hay una especie de, digamos, una disminución marginalmente, digamos, decreciente. Antes teníamos saltos de 0.4, 0.5, ahora tenemos solamente saltos de 0.2. Entonces hay que ser cuidadoso con la lectura de esa cifra. Digamos que está bastante estable los indicadores en la tasa de desempleo. Los sectores que generaron empleo fueron en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que aumentó en un 17,1%. Asimismo, comercio, restaurantes y hoteles con un crecimiento del 5,4% y 5,2% en otras ramas de actividad. Asimismo, hubo otros sectores que generaron negativamente. Otros que generaron negativamente, que fue por ejemplo industria manufacturera, menos 8,1%, o la construcción 11,8% a nivel nacional. En construcción hay que advertir que están obras civiles, tanto en el sector minero energético como en las obras civiles propiamente dichas, como también está toda la parte de vivienda. Las ciudades que presentaron mayor tasa de desempleo fueron Quibdó con 20,1%, Cúcuta con 19,9% y Popayán con 19,1%, mientras que Barranquilla con el 8,3% y Cartagena con 9,7% son las que presentaron menor tasa de desempleados. Por último, se conoció que en el sector de la construcción en Bogotá se sigue presentando un porcentaje del 27,5%, lo que sigue preocupando, puesto que la economía de muchas empresas y familias se ha visto seriamente afectada. 325.000 firmas fueron radicadas ante la Registraduría Nacional para constituir el comité promotor del referendo que busca abolir el aborto en Colombia en todas sus formas. Los gestores de esta iniciativa, conformada por diferentes sectores de la sociedad civil,
aseguran que cuentan con el respaldo de más del 70% de los colombianos. Fueron radicadas más de 400.000 firmas en la Registraduría Nacional para apoyar la iniciativa del referendo en contra del aborto en el país. Un referendo a favor de la vida y contra la muerte de quienes comienzan a crecer. Los abortos en este país se producen con decisiones que no son informadas, no le dicen toda la verdad a las mujeres. Y lo que buscamos también con esta iniciativa es decirle la verdad a las mujeres, decirle la verdad al país. Como finalidad, defender la vida de los bebés por nacer. Es garantizar el derecho a la vida de todas las personas que están en este país, desde el momento de su fecundación hasta su muerte natural. El comité promotor de la iniciativa tiene como finalidad evitar más muertes en Colombia de niños por nacer y pretende reformar la Constitución en su artículo 11 para que se incluya que no habrá aborto provocado. Este movimiento, conformado por diferentes sectores de la sociedad civil, cuenta con el respaldo del 76% de los colombianos y de varios parlamentarios. Tenemos derecho a vivir, no tenemos derecho a matar. La Corte Constitucional, 5 magistrados despenalizaron el aborto en 3 casos en el año 2006. Nosotros lo que buscamos es que seamos 32 millones de colombianos los que decidimos si queremos el aborto o no en Colombia. Esa es la primera fase del referendo que está en camino y que reunirá más de 1.800.000 firmas una vez la registraduría apruebe el comité promotor que se está presentando. En la Registraduría Nacional se entregaron 48 volúmenes de 600 páginas cada uno, respectivamente foliadas. Las firmas fueron recogidas en diferentes ciudades del país entre febrero y marzo del presente año. El próximo sábado 4 de mayo los ciudadanos se manifestarán públicamente en la 7ª Marcha Nacional por la Vida para rechazar el aborto en todo el país. Tras el hundimiento en el Consejo de Bogotá de los proyectos de acuerdo para un cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos y de la derogación del acuerdo 180 de 2005 sobre el cobro de valorización, el distrito volverá a presentar sus propuestas el próximo jueves. El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Simancas, afirmó que con el hundimiento del cupo de endeudamiento, el Consejo desaprovechó la oportunidad de activar la economía de la capital. Después de casi 12 horas de discusiones, finalmente no se aprobó el cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos para obras que se dejarían de hacer por valorización, así como tampoco la derogación del acuerdo 180 de 2005 que define los principios del cobro de valorización. De esta manera, se mantendría igual el actual cobro por valorización que estipula 3 fechas, la primera el 30 de julio, la segunda el 29 de agosto y la última el 27 de septiembre con el 15% de descuento. 5% de descuento y tarifa plena respectivamente. Frente a esto, el secretario distrital de Desarrollo Económico da su punto de vista. No aseguró el financiamiento de las obras de valorización planteada. Esa es la razón por la cual la decisión que se tomó por parte de la administración es apoyar una propuesta de los concejales que nos permitió aplazar para la próxima semana en ordinaria la discusión de estos proyectos. Sin embargo, también está sobre la mesa la propuesta de la reforma a la valorización que la Comisión de Hacienda del Consejo aprobó el 11 de marzo, que excluyó las obras de los 11 parques incluidos en la fase 2 y suspende por un año la ejecución de las obras de la fase 3 y 4 y las del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte. En las sesiones ordinarias que comienzan este miércoles, el Consejo podría aprobarlo en plenaria, devolverlo a la Comisión o hundirlo. Frente a este polémico tema, la Alcaldía Mayor de Bogotá pasó un comunicado. El alcalde mayor de Bogotá reitera y hace énfasis en esta reiteración la solicitud de derogar los cobros de valorización de los acuerdos 180 y 451 y de aprobar el cupo de crédito en el entendido de que el cobro de esos acuerdos en este momento es altamente inconveniente para la ciudadanía. En vista del panorama, la ciudad sigue desorientada frente al tema del cobro por valorización. Por tanto, se espera una solución concreta y una respuesta rápida por parte del distrito. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, habló sobre los estudios preliminares para la construcción de la base militar de Catán, que será trasladada al municipio de Madrid, Cundinamarca, cercano a Bogotá. La jefe de la cartera entregó algunos detalles sobre cómo serían distribuidos los cerca de 2 billones de pesos que se estima cueste esta mega obra.
La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, reiteró que los resultados arrojados durante el Consejo de Ministros muestran el cambio de ubicación de CATAM y aviación privada cerca a Madrid y que fueron aprobados por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Eso es lo que estamos, pero ya sabemos dónde debe ser, ya se sacó la resolución congelando los precios de todo alrededor de Madrid, donde podría ser, pues, digamos, el sitio para pasar la aviación de CATAM y la aviación privada. Asimismo, la funcionaria afirmó que están trabajando de la mano con el Ministerio de Hacienda para determinar si se realiza el proyecto de CATAM a través de licitación, ya sea pública o privada, o que tenga las dos opciones. Eso tiene que estructurarse, obviamente, y tiene que ir a licitación. No sabemos cómo va a ser, si iniciativa privada o algo, pero ya está el proyecto. Nos vamos a sentar con el Ministerio de Hacienda y para mirar cuál es la mejor, digamos, alternativa, si se hace a través de una licitación, si se hace a través de una iniciativa público-privada o una iniciativa privada. Finalmente reiteró que la resolución del proyecto ya está efectuada con sus respectivos precios. Sin embargo, se espera la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura. En un foro que se cumplió hoy en Bogotá, Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf y Álvaro Leiva debatieron sobre la manera como se está llevando a cabo el proceso de paz en La Habana, Cuba. Los líderes políticos expusieron sus puntos de vista frente a los temas desarrollados hasta ahora en la agenda de diálogo. En horas de la mañana se realizó un foro que discutía varios puntos del actual proceso de paz. Líderes políticos del país hablaron sobre varios elementos que hoy son materia de discusión, como la participación política de quienes se desmovilizarán como etapa de posconflicto luego de la posible y anhelada firma del acuerdo de paz. Comparto el criterio de los que dicen que ya se ha desdibujado mucho el asunto político, que ya se cometen crímenes atroces, que en nombre de una revolución popular no se puede asesinar mujeres embarazadas ni incorporar a la guerra a niños de 12 años, etc. Estoy de acuerdo con todo eso. Lo que me da mi tranquilidad es que hay un compromiso de que lo que se acuerde allá va a venir a conocimiento y refrendación de los ciudadanos. Yo siento que las conversaciones privadas en el exterior tienen la ventaja de que dan la posibilidad de que se dediquen a lo que se tienen que dedicar y no a salir en los titulares de los periódicos. El tema del perdón y olvido para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, los ejes en que el gobierno debe ceder para alcanzar la paz, el cese de hostilidades y la manera como se ha llevado el proceso fueron materia de análisis en la jornada. Víctimas son muchas, pero tienen que estar presentes. Tienen que estar presentes y hay que ayudar a que estén presentes y a que se les repare. De tal forma que yo sí soy amigo de un proceso incluyente con mucha gente. De esta manera, el proceso de paz continúa centrando la atención de todos los sectores del país y alrededor de este se tejen varias críticas, algunas a favor y otras en contra, los que apoyan la paz y los que la rechazan. El gerente de Transmilenio confirmó que ya tiene listo el recurso jurídico que interpondrá para revocar la sanción de la Superintendencia de Puertos y Transporte por la demora en la unificación de las tarjetas de ingreso al sistema. El funcionario además aseguró que en los próximos 3 meses quedará finalizado el proceso para que los usuarios puedan utilizar cualquiera de las 3 tarjetas para ingresar a todas las troncales. Según lo afirmó el gerente de Transmilenio, Fernando San Clemente, en los próximos días la empresa interpondría un recurso de reposición para revocar la sanción de la Superintendencia de Puertos y Transporte que obliga a la empresa de transporte masivo de Bogotá a pagar 106 millones de pesos por cada mes en que no se llegue a una solución definitiva en el tema de unificación de las tarjetas de acceso al sistema. Sin embargo, durante el Comité de Recaudadores del Sistema Integrado de Transporte Público, Transmilenio adoptó formalmente la propuesta de integración de los medios de pago mediante la resolución 125 de abril de 2013. Ejercicio del derecho de defensa interpondremos el respectivo recurso. La entidad estableció un plazo de 4 meses y medio para que la firma haga los ajustes requeridos. También estableció que el encargado de las fases 1 y 2 deberá colaborar en el proceso. Nos sentimos completamente tranquilos. Transmilenio ha venido honrando integralmente sus compromisos del plan de mejoramiento ante la superintendencia. Se espera que en agosto esté todo listo para que los usuarios puedan recargar sus tarjetas de fase 1 y 2 en las estaciones de fase 3.
Tras las disposiciones del Gobierno Nacional sobre protección al trabajador, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación prevé un vertiginoso aumento en el número de afiliados, luego que el Ministerio de Trabajo anunciara que todas las empleadas de servicio doméstico deberán contar con este beneficio. El gremio estima que cerca de 3.289.000 personas sean atendidas por el sistema de subsidio familiar. El presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo, manifestó que a las obligaciones de las cajas de compensación familiar se les suma el ingreso de más de 816.006 personas, entre trabajadores de servicio doméstico, madres comunitarias y sustitutas, que deberán recibir el beneficio de subsidios y servicios y programas que ofrecen las cajas de compensación. En ese sentido, las coberturas se ampliarán en cerca de un 40% a la población que hoy tenemos, y adicionalmente a ello lo importante es que es personas de bajos ingresos que sin ninguna duda el hecho de estar afiliado a una caja de compensación les dará mejores condiciones de vida y el acceso a una serie de bienes y servicios que hoy no están pudiendo obtener. Dijo además que adicionalmente a esta población entraría 1.461.058 pensionados en todo el país, que también podrán acceder a los beneficios preferenciales que a la fecha solo reciben 35.198 pensionados en las cajas de compensación. Estamos hablando de cerca de 1.400.000 pensionados cuyo mayoría gana menos de 1.5 salarios mínimos y que tendrán acceso a los servicios de las cajas de compensación en lo que tiene que ver a cultura, recreación y turismo. Por último, dijo que todos los instrumentos legales están aprobados por el Congreso, sin embargo, están a la espera de la sanción presidencial. Y referente al tema del servicio público de empleo ya anunciado por el Gobierno y el Ministerio de Trabajo, en lo que se busca dar protección al cesante, será lanzado mañana oficialmente por el Gobierno Nacional. Continúa la polémica tras la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, quien al parecer se habría apropiado de los dineros correspondientes a una indemnización. Algunos congresistas reaccionaron frente a la posibilidad de que el electo togado sí se posesione próximamente en su cargo, pese a estas denuncias. Luego del escándalo del caso del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, son varias las reacciones que se han dado frente a la posible apropiación de recursos de este ante una demanda ganada mientras era abogado litigante por más de 110 millones de pesos y que hoy tienen aplazada su posesión ante el presidente Santos para ejercer sus nuevas labores. Es una decisión discrecional del magistrado Rojas, que ya está ungido como tal, de adoptar su decisión de posesionarse. Pero también el presidente de la República tiene su parte y tiene su juego. El Congreso hizo lo de siempre, no hacer las cosas bien. Esa ya es costumbre de este Congreso de la República. Lo que importa cada vez más es ganar control social. Luego de que Rojas fuera denunciado por una mujer ante un medio de comunicación, la polémica no se ha hecho esperar. Algunos parlamentarios defienden la elección del magistrado y su hoja de vida, mientras que otros manifiestan que mientras que este no aclare su situación, no debe posesionarse e inclusive exigen su renuncia. Si algún problema tiene, existen las instancias pertinentes para que revisen su situación, pero creo que reunía los requisitos para ser magistrado. Yo lo que veo en el caso del magistrado Rojas, que hay unas acusaciones, pero sobre ellas ya la justicia se pronunció y falló en favor de él. Pues yo creo que no podemos convertir en deporte nacional, incluso con cosas juzgadas, luego entrar a reclamar que hubo un proceso judicial. El fallo, que hoy lo tiene la picota pública por la gravedad de la denuncia, salió el 6 de octubre del año 95 como indemnización paga por el Estado. Se espera que en los próximos días la situación se aclare para saber si este se posesiona o no. Algunos periodistas estuvieron presentes en las afueras de la residencia del magistrado, esperando a que este se pronunciara el día de hoy frente al caso, pero este nunca salió. En aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia, la Armada Nacional detuvo un barco pesquero con bandera nicaragüense que se encontraba en faena ilegal a 30 millas de la isla de Serranilla. La tripulación, que fue sorprendida pescando caracol con buzos, lo cual es una práctica prohibida en Colombia, fue trasladada hasta San Andrés para que respondan por el delito de explotación ilegal de recursos naturales, así como por contravenciones a las normas de marina mercante.
Las autoridades navales hallaron en la embarcación aproximadamente 200 libras de caracol de pala, especie protegida, en peligro de extinción y con veda permanente en nuestro país. Más de 1.000 niños que se dirigen al colegio son los afectados por la falta de semáforos y puentes peatonales en el barrio San Pedro del suroccidente de Barranquilla. Uno de los puntos más críticos es la vía La Cordialidad, que conecta a Barranquilla con varios municipios del Atlántico. Las autoridades locales anunciaron que en la próxima semana comenzarán los estudios para determinar qué controles de seguridad se van a instalar para evitar más accidentes. Vendedores ambulantes, muchos de ellos con pasamontañas, causaron disturbios en el centro de Pereira, destrozando locales comerciales y dejando 7 personas heridas. Los problemas se presentaron luego de la determinación de la alcaldía de impedir su entrada al centro de la ciudad. 25 almacenes se vieron gravemente afectados. Según la alcaldía, la medida se va a mantener y la policía aumentó el pie de fuerza en el centro de la ciudad. Hombres armados se enfrentaron a guardianes del IMPEC en un barrio del norte de Medellín, provocando un tiroteo por más de 10 minutos. Se llevaron a Rubiel Medina Cardona, alias Monín o Mono Amalfi, un peligroso delincuente que era llevado a una cita médica. Este hombre está condenado a 30 años de cárcel por el delito de concierto para delinquir, homicidio y ahora es prófugo de la justicia. En el tiroteo, 2 dragoneantes del IMPEC resultaron heridos y se espera la recaptura de este criminal. Desde mañana 1 de mayo quedarán eliminados los aportes al SENA y al ICBF. Así lo confirmó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría. A cambio de ello, según el funcionario, comenzará a cobrarse el impuesto CRE, que será pagado por las empresas que generan mayores utilidades como las minero-energéticas y las eléctricas. En la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República el año anterior quedó contemplado que desde el 1 de julio de este año los empleadores no tendrían que pagar el impuesto del SENA y el ICBF. Sin embargo, en las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la economía se decidió adelantarlo para este 1 de mayo. De esta forma, los empleadores ya no tendrían que llenar la planilla para el pago de los impuestos, ahorrándose así el 5% sobre el valor de la nómina de los empleados, con lo que según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estimulará la generación de empleo en el país. Los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA ahora los harán a través del impuesto CRE, que será pagado por las empresas que generan mayores utilidades como las mineroenergéticas y las eléctricas. Este impuesto será del 9% sobre esas utilidades. La tarifa CRE será del 9% entre el 2013 y el 2015, pero ya en el año 2015 la tarifa será del 8%, distribuido en 2.2 puntos que serán destinados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1.4 puntos al SENA y 4.4 puntos al Sistema de Seguridad Social en Salud. El punto adicional que será cobrado en los 3 primeros años será destinado en 40% para financiar las instituciones de educación superior públicas, 30% para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud y 30% para la inversión social en el sector agropecuario. Murió en Bogotá la bebé de 9 meses de nacida, de quien ayer habíamos denunciado que por una presunta negligencia médica no había podido recibir una intervención clínica para que le fuera tratado un problema cardiovascular. La pequeña, quien sufría síndrome de Down, llevaba 4 meses esperando una operación, pero al parecer su EPS, Sol Salud, no había autorizado este procedimiento en la capital del país, donde residía la menor y su familia. La bebé murió en el Hospital Santa Clara, en el sur de la ciudad. La Superintendencia de Salud y la Fiscalía General investigarán a la empresa prestadora. A ver, coman mis chinitos. ¿No les gustaron los platicos? Tan creativa. Envases de plaguicidas e insecticidas usados deben ser separados y entregados. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gov.co. ¿Acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. Ya estamos entregando casas y además tenemos proyectos en 240 municipios de Colombia. Medellín, Valledupar,
Armenia, Buenaventura, Cali, Pradera, Soacha, Soledad, Galapa, Montería, Neiva. Eso es construir un país justo. Estamos transformando Colombia. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Telepaís con nuestra gente al día. El Gobierno Nacional confirmó la ampliación de un tramo de la autopista norte y de la carrera séptima en Bogotá. El anuncio lo hizo el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, quien afirmó que este último corredor podría tener doble calzada hasta la salida de la ciudad. El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, dijo que con el ánimo de descongestionar la salida de la ciudad de Bogotá por la autopista norte y la carrera séptima, se tiene la iniciativa de un ente privado para ampliar las salidas de 2 a 4 carriles. Lo que están proponiendo en esta iniciativa privada es ampliar ambas salidas, es ampliar la séptima de 2 a 4 carriles, o sea, la séptima a partir de la calle 180 se encoge y nos genera un cuello de botella, entonces sería tener una doble calzada hasta la Caro. Dijo que en el caso de la autopista se hizo una ampliación del Éxito hasta los cementerios, pero de ese sector al peaje aún la vía es estrecha, por lo que se busca continuar la ampliación hasta el área de los peajes. De la misma manera explicó que la obra no requerirá aportes del Estado. Esta es una obra que no requeriría aportes por parte del Estado. Se podría financiar totalmente con los peajes que existen actualmente en la autopista norte y en la séptima. Por último, dijo que la concesión de Binorte debe revertir para el año 2016 dependiendo del tráfico. Sin embargo, la propuesta fue hecha para que se realice la obra que se financiará con los peajes existentes a las afueras de la ciudad. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Un nuevo programa escolar comenzará pronto, aumentando el calendario académico a las escuelas intermedias de Nueva York. Se trata de incrementar 2 horas y media la jornada diaria de clases. Las autoridades municipales esperan que este proyecto intensivo de lectura pueda ayudar a 2.000 estudiantes de las escuelas secundarias. 3/4 partes de los alumnos de 7º y 8º grado no leen a un nivel avanzado, así que a partir de septiembre, 20 escuelas implementarán esta medida donde el estudiantado debe permanecer en el salón de clases por 2 horas y media más para recibir tutoría intensiva todos los días. Si es para aumentar 2 horas en enseñanza, sí, pero si es 2 horas para que ellos estén en la escuela, para que los profesores lo cuidan, yo entiendo que no. Ahora, si es 2 horas de inversión al nivel académico, sí, pero no es 2 horas para que le entregan a ellos, decir, vamos a consumir más el fondos federales. Si las puntuaciones de los alumnos de estas 20 escuelas suben, el plan podría extenderse por toda la ciudad de Nueva York. Tras el hallazgo de un trozo de los aviones estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York, bomberos y fiscales inspeccionaron este martes un hueco entre 2 edificios donde los trabajadores de la oficina forense comenzaron limpiando el suelo para encontrar posibles restos humanos en un lugar cerca del World Trade Center. El fragmento de la aeronave se descubrió el miércoles entre un edificio de apartamentos y una mezquita a solo cuadras de la zona cero. Para algunas familias las tareas de búsqueda e identificación siguen siendo importantes. Para otros familiares prefieren no saber nada después que han pasado 12 años de los atentados del 9/11. Si estos especialistas piensan que se tratan de restos humanos, serán enviados a un laboratorio para ver si se pueden extraer el ADN e identificar los cuerpos. Hay que esperar, porque toda la tragedia que pasan, la persona estamos esperando los resultados, los finales, las cosas reales, que busquen y digan la verdad. Claro, las evidencias, porque las evidencias son las cosas que te dejan satisfecho en la vida. Todas las evidencias dejan al ser humano satisfecho. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su aporte periodístico
desde nuestro canal aliado CNN Latino en la ciudad de Nueva York. Y continuamos con la información nacional. En Bogotá, la policía recordó el llamado a los padres de familia para que extremen el cuidado con sus hijos y eviten que estos sean utilizados por grupos ilegales para cometer actos ilícitos. Según datos entregados por la institución, en lo que va corrido de 2013, han ido en aumento este tipo de casos. El día de hoy, en el Día Internacional de los Niños, la Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo múltiples comparsas y actividades con el fin de darle un mensaje a los adultos de protección y respeto por la niñez colombiana. La preocupación de la fuerza pública es que en lo corrido de este año el número de menores infractores ha aumentado, a diferencia de otros años. Por ello, el llamado a quienes están a cargo de menores de edad es a que cumplan con su función responsable y atenta. Tanta descomposición social que se presenta en los diferentes hogares, por muchos problemas, por muchas situaciones que generan inconvenientes, vienen siendo instrumentalizados por la criminalidad, por la alta criminalidad. Algo que según el general Martínez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, está causando numerosas pérdidas de menores, es la reclusión y manipulación ilegal que grandes mafias o grupos al margen de la ley están haciendo con el fin de no resultar involucrados en delitos, lo que genera en las autoridades impotencia debido a la diferencia procedimental entre un menor y un mayor de edad al momento de una sanción. Y por eso uno hoy día ve con mucha preocupación niños que desde muy temprana edad empiezan a formarse en la criminalidad. Las cifras son alarmantes, pues a diario crece. La estadística en muchas ocasiones no permite hacer un balance debido a la recurrencia de hechos, no solo en la capital del país, sino en todo el territorio nacional. El director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, aseguró que antes de finalizar este año 2013, estará listo el nuevo tramo de salida y llegada de vuelos nacionales en el Aeropuerto Internacional El Dorado, pese a que la culminación de estas obras estaba programada para 2014. El funcionario admitió, sin embargo, que el parqueo de vehículos particulares deberá seguir realizándose en sitios remotos, puesto que aún no estará lista esta adecuación. Por esto le hizo un llamado a las aerolíneas para que pongan suficientes buses a disposición de los usuarios para no causar incomodidades. Telepaís está informando. Mientras espera que el Congreso Nacional de Cafeteros defina si el gerente de la Federación, Luis Genaro Muñoz, continúa o no en el cargo, hoy el senador Camilo Sánchez pidió que esta confederación sea reestructurada de raíz, con el fin de darle soluciones efectivas a la crisis que ha estado atravesando el sector. La advertencia sobre un nuevo paro nacional de los cultivadores continúa. Para levantar el paro cafetero, el gobierno nacional fijó algunos acuerdos con el sector para darle solución a la fuerte crisis que vivió el país. Sin embargo, luego de varios meses, las dificultades para el gremio siguen persistiendo. El senador Camilo Sánchez se refirió frente a la situación y aseguró que esta sigue tal cual y que no hay una perspectiva clara para que esta mejore. Y le dijimos al ministro de Hacienda y al ministro de Agricultura que la situación actual no ha cambiado, que simplemente lo que hicimos fue, a través de subsidios, mantener una tranquilidad en este instante, pero a partir de enero del 2014 la cosa se complica porque ya no va a haber los recursos y porque no se ha hecho una política en el tema más importante, que es el de la revaluación. Por otra parte, el parlamentario se refirió frente a la situación de la entidad líder del gremio, la Federación Nacional de Cafeteros, y sostuvo que esta debe ser cambiada en beneficio de los caficultores. Inclusive habló de la posición del actual gerente Luis Genaro Muñoz. El señor Genaro ha hecho
su tarea posiblemente, pero es que los que están bravos son los dolientes de él, que sienten que verdaderamente no ha cumplido. Yo pienso que la federación tiene que tener una reingeniería total y muchas veces lo que pasa como con los ministros son fusibles, aquí el gerente de la federación es un fusible y si es necesario cambiarlo para que haya tranquilidad en los diferentes sectores, eso se tiene que hacer. Se espera que el gobierno Santos le dé una salida negociada, clara y justa a los caficultores para impedir que se den situaciones que ya algunos presagian como un nuevo paro nacional que traería graves afectaciones económicas al país. Cerca de 100 personas protagonizaron una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobierno en el centro de Bogotá, con el fin de presionar a la administración distrital para que les dé solución luego que fueran desalojados de un sector del barrio Molinos, en el sur de la ciudad. Las familias alegan que más de un año después aún no han sido reubicadas. El día de hoy, frente a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, fueron convocados por la comunidad líderes por sectores a hacer un plantón para exigir al gobierno distrital reubicar a las familias desalojadas del barrio Bosques de los Molinos, puesto que así la Corte Constitucional lo exigió y presuntamente el gobierno distrital no ha hecho efectiva la sentencia. Y a pesar de que la Corte ordenó y le dio un plazo perentorio de 6 meses, han pasado 2 meses y medio y no nos han llamado a una mesa de trabajo. Por lo tanto, la comunidad nos exigió como líderes de este proceso a que los acompañáramos hasta que fuéramos sentados en la mesa de trabajo con el alcalde mayor de Bogotá. Las familias pasaron horas frente a dichas instalaciones el día de hoy, con el fin de hablar con un alto funcionario de la alcaldía y así obtener la garantía de dicha reubicación. La violación de derechos humanos, la violación de derechos fundamentales ha sido permanente de la alcaldía mayor, de la alcaldía local, la cual no ha ayudado ni ha dado ninguna solución a esta problemática social de estas familias. Al final de la jornada, los líderes pudieron ingresar de forma pacífica a la Secretaría Distrital de Gobierno y allí funcionarios de la administración distrital escucharon cada una de las razones que tenían las familias para haber llegado a estas instancias. Sin embargo, aún esperan una solución definitiva para este inconveniente. Según pronósticos del Banco de la República, la economía colombiana crecerá este año por encima del 4%. El gerente del emisor, José Darío Uribe, espera que con el impacto de las políticas monetarias y más dinamismo en las obras civiles, se acelere este crecimiento. El dirigente admitió, sin embargo, que durante el primer trimestre de este año, la economía registró una desaceleración, marcada principalmente por el menor número de días hábiles que tuvo este periodo. Estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Tenemos casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes, tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero se ahorra mucha pobreza. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Este gobierno decretó que todas las trabajadoras de servicios domésticos sean afiliadas a una caja de compensación para que disfruten de mejores espacios de entretenimiento, tengan acceso a subsidio familiar y de vivienda y mejoren su calidad de vida. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. País informa. El Ministerio de Vivienda lanzó una estrategia nacional para reducir los niveles de riesgo frente al tipo de agua que consumen todos los colombianos, especialmente quienes habitan en regiones remotas. Actualmente, 21 municipios del país están considerados como vulnerables sanitariamente. La estrategia nacional del Plan Padrino consiste en una alianza entre el gobierno nacional, gobernaciones, grandes prestadores de servicio público y planes departamentales de agua, entidades que de manera especial asistirán técnicamente a las poblaciones que requieran atención inmediata para la adecuación y provisión de agua para el consumo humano. A partir del lanzamiento de este Plan Padrino, donde se escogieron los municipios que están presentando más problemas en materia de calidad, el Ministerio va a apadrinarlos
y ponerse a prestarles toda la asesoría técnica para que optimicen la calidad del agua, eviten que las obras se deterioren, con lo cual la comunidad se beneficia enormemente. El ministro informó que para el caso de los municipios desertificados, es decir, aquellos que perdieron el manejo de los recursos en agua potable y saneamiento básico, son las gobernaciones los responsables de administrar el dinero del Sistema General de Participaciones, orientando su actuar de forma que se pueda certificar a la entidad territorial. Es paradójico, se construyen las obras, se hacen las inversiones, pero en algunos casos luego se administran mal, se manejan mal, se nos terminan dañando las obras o no logramos que el servicio sea óptimo. Por último, el ministro dijo que 5 proyectos están radicados actualmente en las ventanillas únicas del ministerio para los municipios de Palo Cabildo, Roncesvalles, Cisneros, Los Córdobas y Cerro en Magdalena, que de lograr acreditar los requisitos, la nación financiará las obras para que puedan prestar un servicio de acueducto eficiente. 4 presuntos guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC fueron abatidos durante un bombardeo de la Fuerza Aérea en cercanías al corregimiento de La Uribe, en el departamento del Meta. En el operativo, otros 2 insurgentes fueron capturados y puestos a órdenes de la autoridad competente. La FARC no descarta que en esta operación militar haya sido abatido La Boruga, cabecilla de la Comisión de Finanzas de ese bloque guerrillero. Tras el bombardeo fue incautado importante material de guerra, 2 fusiles, 2 pistolas y equipos de intendencia. En el municipio de Sardinata del departamento de Norte de Santander fue capturado un hombre identificado como Leider Cortés Ballesteros, presunto integrante de la banda delincuencial Los Urabeños. El sujeto era buscado por la policía, investigado por el asesinato de 9 mujeres, dentro de las cuales se encuentra su propia hermana y una niña de 11 años. Según las autoridades, el capturado tiene mentalidad misógena, lo que quiere decir que siente odio hacia las personas del sexo opuesto. 6 menores se fugaron desde un centro de reclusión administrado por la alcaldía de Medellín. Según testigos que estaban cerca al centro conocido como La Acogida, los jóvenes aprovecharon la oscuridad de la noche para cortar las rejas de una de las ventanas que comunican con el exterior, con elementos como sierras y ceguetas que tenían a su alcance dentro de la institución a cargo de la Secretaría de Integración Social de Medellín. Esta es la segunda vez que menores se fugan de este centro de reclusión en poco más de una semana. Las autoridades reconocieron fallas en la seguridad. Con protestas y grandes pancartas rechazaron los habitantes de barrios aledaños a las bodegas de la antigua industria de licores del Valle la orden de un juez que autorizó adecuar uno de los recintos como centro transitorio para 100 adolescentes infractores. El secretario de Gobierno del Valle, Jorge Giraldo, anunció que convocará a Cali a la ministra de Justicia, al director de la Policía y del Bienestar Familiar para buscarle una salida a la estadía de cerca de 300 jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad en los centros de formación de menores. Finalmente anunció que llevaría hasta el juez las 1.500 firmas que los habitantes habrían recogido. Continúa en la Cámara de Representantes el debate sobre la reforma al Código Penitenciario. Algunos parlamentarios afirman que hay que darle solución a los delitos que son cometidos por menores de 18 años, pues alegan que no se puede permitir que por un amparo debido a su edad y medidas laxas, los delitos sigan quedando impunes. Los delitos que hoy cometen los menores de edad y por los cuales son recluidos en centros de reformación hoy mantienen la atención por quienes pretenden la reforma al manejo carcelario dentro del nuevo Código Penitenciario. Algunos afirman que estos deben ser resocializados justamente y que así sean menores de edad la justicia debe aplicarse con todo el peso de la ley sin excepción alguna. Es que los menores, ante todo, hay que resocializarlos. Eso prevé el código también para los mayores, pero no se cumple por las medidas de hacinamiento y la falta de infraestructura carcelaria y penitenciaria, además por las pésimas condiciones de salud que están padeciendo los presos en nuestro país. El representante por el Partido Conservador, Óscar Fernando Bravo, habló frente a la importancia de que la forma como se juzga y castiga a los menores sea clara para seguir evitando la impunidad, solo porque estos son menores de edad. Y por eso insistimos ante el Ministerio y ante el país que no solo es cambiar las normas, es volverlas efectivas con medidas presupuestales a cargo del Ministerio de Hacienda. Sí, estamos recibiendo a gritos peticiones de algunos sectores de la sociedad
que quieren bajar la edad penal para que ellos respondan prácticamente como mayores ante la gravedad de ciertos delitos. Se espera que las nuevas medidas para imponer sanciones a los menores sean incluidas en el nuevo Código Penitenciario para brindar mayores herramientas legales que le den celeridad a la situación. El presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, hizo un llamado a la mesura por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos frente a las relaciones bilaterales con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Según el dirigente gremial, las pasadas declaraciones de Maduro sobre una supuesta amenaza del paramilitarismo en la frontera podrían afectar la economía colombiana. Dada la actual situación que está atravesando el país vecino Venezuela, muchos expertos y conocedores del tema se han referido sobre este asunto. En Colombia, uno de los principales temas que se deben tener en cuenta es el curso que deberán tener las relaciones bilaterales entre ambos países. La economía es otro de los aspectos a considerar. Situaciones políticas muy profundas, pero aparte de ello, el gran problema de Venezuela es la situación tan compleja que vive la economía venezolana. Es decir, un país que tiene un problema de abastecimiento complejo, país que tiene una tasa de cambio que claramente es la quinta parte de la tasa de cambio, digámoslo, libre, un país que tiene un problema de deuda pública extrema y un país que claramente ha venido teniendo un comportamiento económico cada vez peor. Problemas como estos hacen que Venezuela pierda su gobernabilidad y estabilidad. La gran división del pueblo, la cual quedó evidenciada en las elecciones del pasado 14 de abril, acentúan aún más la crisis. Otro de los grandes retos que tendrá que enfrentar Nicolás Maduro en su gobierno es el tema de la frontera, pues para personas como el presidente de FEDEGAN, Chávez era un gran líder en este asunto, pero ahora resulta incierto el panorama. El papel del presidente Santos jugará un papel fundamental en el futuro con el gobierno venezolano. Mucha prudencia y mucha distancia. Yo creo que el gobierno debería esperar poco más antes de dar un paso al frente. Creo que entre más prudente sea, creo que le podría ir mejor. El tema de la prudencia se resalta de manera importante, teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Maduro en donde ha manifestado que supuestamente estaría amenazado por parte del paramilitarismo colombiano. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Los colombianos. Fueron radicadas más de 400.000 firmas en la Registraduría Nacional para apoyar la iniciativa del referendo en contra del aborto en el país. Un referendo a favor de la vida y contra la muerte de quienes comienzan a crecer. Los abortos en este país se producen con decisiones que no son informadas, no le dicen toda la verdad a las mujeres. Y lo que buscamos también con esta iniciativa es decirle la verdad a las mujeres, decirle la verdad al país. Como finalidad, defender la vida de los bebés por nacer. Es garantizar el derecho a la vida de todas las personas que están en este país, desde el momento de su fecundación hasta su muerte natural. El comité promotor de la iniciativa tiene como finalidad evitar más muertes en Colombia de niños por nacer y pretende reformar la Constitución en su artículo 11 para que se incluya que no habrá aborto provocado. Este movimiento, conformado por diferentes sectores de la sociedad civil, cuenta con el respaldo del 76% de los colombianos y de varios parlamentarios. Tenemos derecho a vivir, no tenemos derecho a matar. La Corte Constitucional, 5 magistrados despenalizaron el aborto en 3 casos en el año 2006. Nosotros lo que buscamos es que seamos 32 millones de colombianos los que decidimos si queremos el aborto o no en Colombia. Esa es la primera fase del referendo que está en camino. El gobierno nacional confirmó la ampliación de un tramo de la autopista norte y la carrera séptima en Bogotá. Esta avenida tendría doble calzada hasta la salida de la capital. Desde mañana se eliminarán los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. A cambio de ello se cobrará un nuevo impuesto que lo deberán pagar compañías que generan mayores utilidades. Ministra de Transporte Cecilia Álvarez entregó detalles sobre los estudios preliminares para la construcción de la base aérea de Catam
que será trasladada al municipio de Madrid, Cundinamarca. Falleció en Bogotá la menor de 9 meses con síndrome de Down, cuya EPS no habría autorizado intervención quirúrgica necesaria para tratar una complicación cardiovascular. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Un leve descenso tuvo el desempleo en Colombia durante el tercer mes del año, ubicándose en un 10%. Muy buenas noches, estas son las noticias hoy martes 30 de abril de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Quibdó, Cúcuta y Popayán siguen liderando lista de desempleo en el país. El DANE reveló que la tasa de desocupación tuvo una leve reducción durante el tercer mes del año, ubicándose en 10.2%. Tras hundimiento de proyecto que buscaba aprobar el matrimonio igualitario en Colombia, ahora fueron radiadas primeras firmas para abolir el aborto. Ante la registraduría fueron entregadas las 325.000 rúbricas para constituir el comité promotor del referendo. 0.2%. Según el DANE, la cifra representa 0,2 puntos porcentuales de reducción con respecto a los indicadores registrados durante el mismo periodo del año anterior. Quibdó es la ciudad donde actualmente más personas están sin trabajo. Según datos entregados por el DANE, la tasa de desempleo en todo el país se mantiene estable. Esto al encontrar que en marzo del 2012 el porcentaje fue de 10,4%, mientras que en marzo del presente año la tasa fue de 10,2%, es decir, tuvo una variación del 0,2%. La caída fue 0.2%. Lo que se está notando allí es que hay una especie de, digamos, una disminución marginalmente, digamos, decreciente. Antes teníamos saltos de 0.4, 0.5, ahora tenemos solamente saltos de 0.2. Entonces hay que ser cuidadoso con la lectura de esa cifra. Digamos que está bastante estable los indicadores en la tasa de desempleo. Los sectores que generaron empleo fueron en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que aumentó en un 17,1%. Asimismo, comercio, restaurantes y hoteles con un crecimiento del 5,4% y 5,2% en otras ramas de actividad. Asimismo, hubo otros sectores que generaron negativamente. Otros que generaron negativamente, que fue por ejemplo industria manufacturera, menos 8,1%, o la construcción 11,8% a nivel nacional. En construcción hay que advertir que están obras civiles, tanto en el sector minero energético como en las obras civiles propiamente dichas, como también está toda la parte de vivienda. Las ciudades que presentaron mayor tasa de desempleo fueron Quibdó con 20,1%, Cúcuta con 19,9% y Popayán con 19,1%, mientras que Barranquilla con el 8,3% y Cartagena con 9,7% son las que presentaron menor tasa de desempleados. Por último, se conoció que en el sector de la construcción en Bogotá se sigue presentando un porcentaje del 27,5%, lo que sigue preocupando, puesto que la economía de muchas empresas y familias se ha visto seriamente afectada. 325.000 firmas fueron radicadas ante la Registraduría Nacional para constituir el comité promotor del referendo que busca abolir el aborto en Colombia en todas sus formas. Los gestores de esta iniciativa, conformada por diferentes sectores de la sociedad civil, aseguran que cuentan con el respaldo de más del 70%